Pobre, una vez que me escuchaba, cortó todo. Y yo tengo una suerte que se me vuelva a cortar. ¿Ahora estás conectada? Sí, sí, Bien. Bueno, ¿entendiste lo que lo que estaba diciendo? Uy, ya. sí. Esperen que tengo que volver a compartir. Encima le mandé un mensaje a Guada, le mostré, mirá cómo estoy escuchando a la profe. Era como muy entrecortado, no sé si era mi internet, de la computadora, no puedo volver a entrar, no sé. No sé, es raro. A veces pasa, a mí me ha pasado también, que empiezo a escuchar a todo el mundo cortado. Ahí está, a ver. A ver, ahora. Bueno, ¿escuchaste la parte, lo del grafiquito, lo pudiste escuchar una parte, ¿no? De lo que expliqué. Sí, ¿Sí? O o sea, sea, yo me lo imagino como, no sé, si estuviera cocinando. Si yo dejo la comida en el horno, es como que sigue caliente. claro, A eso me refería. pero el horno se va a calentar antes de que se caliente la comida que está. O sea, vos vas a tocar el horno Ah, y el horno va a estar caliente, y si pones el dedo adentro de no sé, de lo que estés preparando, vas a ver que adentro, la preparación adentro no está tan caliente como está el horno al sí. principio, ¿sí? Hasta que llega un momento que los dos se mantienen a la misma temperatura. Y después, ¿qué va a pasar? Vos apagás el horno, la temperatura del horno baja, pero todavía lo que está dentro sigue manteniendo todavía un poco más de temperatura durante un poco más de tiempo, ¿sí? Lo mismo que pasa si yo pongo algo en la hornalla, o sea, si yo pongo algo en la hornalla, voy a ver que se calienta primero la olla donde yo estoy agarrando, que es lo que está dentro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso pasa. Acá se calienta todo el ambiente y ese calor es el que va a ir penetrando. El calor tiene que calentarse todo esto y lograr penetrar, ¿sí? Entonces, lógicamente, va a tardar un poquito más de tiempo. Entonces, yo lo que sí me tengo que asegurar es que los 15 minutos estén a 121 grados, ¿sí? Si yo cuento 15 minutos desde que prendí el autoclave, lo más probable es que esos 15 minutos se me pierdan en esta parte calentándose. Entonces, si yo cuento los 15 minutos desde el que el autoclave me marca que llegó a los 121 grados, yo me quedo tranquila que mi producto va a estar 15 minutos a esa temperatura. Porque cuando la temperatura del autoclave empiece a bajar, todavía el producto va a mantener un poquito más de tiempo la temperatura dentro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe, sí. Bueno, ahora vamos a ver. Ay, no puedo. Ahí está. Te voy a poner el chat para verlos por las dudas. Bueno. No, esto no lo vamos a ver. Fíjense, estas son algunas de. A ver, les quería mostrar. Acá, esto. Ahora, nosotros vamos a poner algo en el autoclave, un producto en el autoclave para esterilizar. Pero nosotros necesitamos controlar, porque nosotros no vemos, nosotros decimos, bueno, yo puse mi producto dentro del autoclave, prendí el autoclave, lo controlo, ¿sí? Controlo con ¿cómo se llama? El manómetro, que esté a una atmósfera de presión. Se supone que cuando llega a una atmósfera de sobrepresión ya está a 121 grados. Y cuando pasa los 15 minutos lo saco, ¿sí? Pero yo tengo que de alguna manera saber, estar seguro, asegurarme, garantizar que el proceso se produjo bien, ¿sí? Realmente
se mantuvo durante 15 minutos los 121 grados y el material que salió realmente se esterilizó. O sea, el proceso fue efectivo. Me tengo que garantizar que ese proceso fue efectivo. Y para eso necesito controlarlo. Entonces tengo diferentes tipos de controles. Y quiero hacer una gran diferencia en esto y que entendamos muy bien de qué se trata, porque después se empiezan a confundir esterilización con esterilidad y se hacen unas ensaladas tremendas. Entonces, hay algunos controles que me van a servir para controlar el proceso. Es decir, si el proceso de esterilización se hizo bien. Es decir, si se llegó a 121 grados, si se mantuvo los 121 grados durante 15 minutos bien, ¿sí? En todas las partes del lugar de lo que yo quería esterilizar. Esos controles se llaman controles de esterilización. ¿Ven que termina en ción? Está hablando de algo, de un proceso, ¿sí? No de una cosa, sino de un proceso. ¿Está bien? Por eso se llaman controles de esterilización. ¿Y qué va a hacer ese control de esterilización? Bueno, va a monitorear el proceso de esterilización. Me va a indicar si se está produciendo bien. Para eso tengo diferentes tipos de controles. Los controles físico-químicos y los controles biológicos. Ahora vamos a ir viendo cada uno. Los controles físico-químicos hay de muchos tipos, ¿sí? Hay desde cosas, desde termocuplas, métodos digamos, informáticos, sensores, algunas sustancias con algunas características, ahora nos vamos a meter, y dentro de los controles biológicos vamos a tener algunos microorganismos que nos van a ser útiles para esto, para controlar el proceso. Pero después de que termina el proceso, y yo lo controlé y me dio perfecto, ¿todo el mundo me sigue? Sí. ¿Todo el mundo entendió Sí, lo que es un control de esterilización? ¿Qué estoy controlando con un control de esterilización? ¿Sí? Uh-huh. Sí. Bien. Bien. Después lo que tengo que hacer es ver si realmente ese control de ese proceso de esterilización, que yo lo controlé y que cumplió con todos los parámetros que tenía que cumplir, tengo que ver si fue efectivo. Si realmente me sirvió para lo que yo quería, que era esterilizar mi frasco con líquido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer controles a ver si el material, ¿sí?, que yo puse a esterilizar está esterilizado o no. ¿Está bien? Ese tipo de controles lo que va a controlar es la calidad de mi producto. Por eso se llaman controles de esterilidad. ¿Ven que terminan DAD? DAD es una cualidad, una característica, una propiedad, que se está refiriendo a algo, a un objeto, no a un proceso. Entonces yo quiero ver si la esterilidad del producto que yo puse realmente se logró, si logré esterilizarlo, si lo que saco del autoclave ahora está estéril. Y para eso también tengo varios métodos. Fíjense, ahí hay 4, transferencia a medios de cultivo, test de promoción de crecimiento, test de bacteriostasis, filtración por membrana, hay unos cuantos, ¿sí? Quiero que quede bien clara la diferencia entre el control de esterilización y los controles de esterilidad. Los de esterilización controlan el proceso, y los de esterilidad controlan el producto que yo saco del autoclave. ¿Sí? Para poder controlar el proceso de esterilización, lo debo hacer cada vez que hago un proceso de esterilización. Es decir, cada vez que pongo el autoclave, que lo pongo a funcionar y pongo cosas dentro del autoclave para esterilizar, debo colocar algún control. O sea, el control es de ese proceso en particular. ¿Sí? O sea, cada control debe tener su proceso. Y si en el día largo 5 ciclos del autoclave, en cada ciclo tengo que poner un control.
podemos utilizar, como dijimos, indicadores físico-químicos o biológicos. Esos se van a colocar dentro del autoclave en el momento de la esterilización, ¿sí? Cada vez que cargamos el autoclave con todos los productos que queremos esterilizar, también le cargamos estos controles de esterilización. Bueno, algunos indicadores, algunos controles que tenemos, ¿sí? Dentro de lo que son los controles físico-químicos, ¿sí? Existen, por ejemplo, lo que se llaman las termocuplas. ¿Qué son las termocuplas? Son como sensores que van a tomar directamente, van a ir registrando temperaturas, ¿sí? O sea, yo voy a tener, puedo medir la presión, puedo con termómetros medir, pero generalmente los más efectivos son los sensores estos, las termocuplas que se colocan dentro del autoclave y me van midiendo, me van registrando la temperatura, ¿sí? En forma online, o sea, en el momento, ¿sí? Me van mostrando a cada minuto a qué temperatura está, ¿sí? Entonces después voy a obtener como un grafiquito, ¿sí? Me va graficando la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Eso es buenísimo porque yo tengo en el momento, entonces yo si veo que surgió algo que hizo que la temperatura bajara, me doy cuenta en qué momento ocurrió, cuánto tiempo estuvo todos los productos en el autoclave a 121 grados y en qué momento la temperatura se cayó, ¿sí? O se subió demasiado, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso, lo de las termocuplas? Sí. Ahora eso es como una cosa bastante sofisticada. En general en el laboratorio no tenemos termocuplas, a no ser que sea un laboratorio que tenga un autoclave súper, súper, súper modernísimo. Pero si tenés un autoclave más viejito, vas a tener que usar otras cosas. Hay también unos indicadores físicos que son sustancias que tienen un punto de fusión conocido. Es decir, sabemos a qué temperatura funden, ¿sí? Y entonces, se mezclan con un colorante y al fundirse se cambia el color del colorante y entonces podemos ver que, ¿cómo se llama? Si realmente se llegó a la temperatura correcta o no se llegó. Fíjense, acá les voy a mostrar algunos. Eso que ustedes ven ahí son cintas. ¿Las llegan a ver? Sí. Cintitas, ven que tienen como unas flechitas. Esas cintitas se llaman cintas testigos, se les colocan, se le puede pegar como una cinta de papeles, pero con esas rayitas. Son cintas que tienen un tratamiento, se pegan en los frascos, por ejemplo, y lo que tiene es que va cambiando de color. Fíjense que esta que está aquí, parece que estuviera blanca, que tiene rayitas muy finitas blancas, después, fíjense en esta foto, cómo se ponen oscuras, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque justamente con la temperatura cambian de color. ¿Eso qué me está indicando? Que se llegó a 121 grados, porque si no, no hubiera cambiado de color. Hay algunas específicas para calor seco, hay para calor húmedo, hay para esterilización por gas, hay para diferentes tipos. Estas son, ¿ven? Aquí están todas. Esta ven que tienen las rayitas claritas, cuando las sacamos del autoclave, se ponen oscuras. ¿Sí? También se pueden utilizar estos, que son como unas tiritas, que se pueden poner adentro de, por ejemplo, como acá lo ven, junto con la tijerita, adentro de una bolsita de esterilización, y entonces uno ve si cambia o no de color, y asegura que ese producto sí llegó a 121 grados.
Estos también, estos son con punto de fusión, entonces, fíjense, ¿sí? Este cuando lo ponemos al principio, así está, no está, o sea, cuando ponemos la primera carga, y cuando lo sacamos del autoclave, debería estar, fíjense, con un color como plateado, ¿sí? Esta es la parte posterior. Este color plateado, ¿qué significa? Que esta sustancia se fundió, llegó a 121 grados, se fundió y cambió el color. Disolvió el colorante al fundirse y se cambió el color. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué problema tienen todos estos, excepto las termocuplas que me miden online y me van diciendo a qué tiempo cada temperatura? El resto, los otros que vimos, que son que cambia de color la cinta, que se funde a 121 grados la sustancia y se disuelve con el colorante y me cambia el color, esos indicadores físicos, fisicoquímicos, lo que me están mostrando es que el autoclave llegó a 121 grados. Pero a mí con eso solo me sirve. ¿Me sirve con eso solo? ¿Saber que llegó a 121 grados? ¿Alguien ahí? ¿Nadie responde? No escucho. ¿Sí o no? ¿Me quedo tranquila? Digo, meto eso, sí, llegó a 121 grados. ¿Me quedo tranquila? No, ¿Por qué no? No te quedarías tranquila. Porque puede ser que llegó solamente hasta la parte de la cinta y no a lo que estaba dentro. No sé. Por ejemplo, sí, es una muy buena opción. Puede ser que haya llegado hasta ese lugar y no adentro. ¿A alguno se le ocurre otra opción también? ¿Por cuál Porque la cinta sea defectuosa. No, eso se supone que ya empezamos con que está bien, porque si no, ya está controlada la cinta, que es buena. Pero ¿qué pasa? Yo aparte de 121 grados, ¿qué más tenía que tener en cuenta? ¿Qué más? ¿Era solo llega a 121 grados y listo? Muy bien, Vicky, el tiempo. Yo tenía que mantenerme a 121 grados durante 15 minutos. Estas sustancias que tienen la cinta o que tienen esos indicadores fisicoquímicos, que son sustancias que se funden, cambian su color cuando llegan a 121 grados. O sea que, si mi autoclave llegó a 121 grados, estuvo 2 minutos y bajó, esas cintas y esos indicadores van a cambiar de color, porque a 121 grados llegó. Sí. Pero no me aseguran que se mantuvo durante 15 minutos. Eso lo único que me dicen es que llegó a 121 grados. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Así que necesito algo que me dé un poquito más de información, que me diga, bueno, llegó a 121 grados, pero se mantuvo durante 15 minutos. Y para eso uso los indicadores biológicos. ¿Qué son los indicadores biológicos? Son preparaciones que se utilizan, se preparan, suspensiones con esporas de ciertos microorganismos, ¿sí? Las esporas, ¿se acuerdan que las esporas eran las estructuras resistentes del microorganismo, de los microorganismos, ¿sí? O sea, resistían más que los microorganismos. Entonces, se ponen esporas porque es lo más resistente que hay. ¿De qué microorganismos? De unos microorganismos que resisten altas temperaturas, ¿sí? Uno de ellos se llama ¿cómo se llama? Staphylococcus se llama. El Staphylococcus, a ver si está aquí en las diapos, que no me acuerdo. Uy. A ver qué quiero ponerles.
Ahí están, miren. Aquí hay algunos, vienen así, por ejemplo, ¿sí? El Esterotermophilus, y también el Subtilis es otro. ¿Ven las diapos? ¿Sí? Vienen así como unos frasquitos o como unos tubitos, y están elaborados por esporas de estos microorganismos. O sea, ¿qué son? Son suspensiones de microorganismos vivos, de esporas de esos microorganismos vivos, o sea, más resistentes todavía. Y son esporas de unos microorganismos que aparte son muy resistentes. Se llaman estiarotermófilos, significa que se bancan temperaturas muy altas, ¿sí? Tiene una concentración ya fija, conocida. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, porque se trabó un poco. Sí. ¿Qué pasa con esos controles biológicos? Esos controles biológicos lo que hacen, fíjense acá hay otros, es que para poder eliminar todas las esporas que hay en esos tubitos, tenemos que estar sí o sí a 121 grados durante 15 minutos. Si no, no se eliminan. ¿Sí? Fíjense, ¿ven la diapositiva que hay estos dos tubitos? Que hay uno fucsia y uno amarillo. Sí, profe. Bueno, el fucsia es así como me viene a mí cuando lo compro. Este es un control biológico. Es de color fucsia. ¿Por qué? Porque tiene un indicador adentro, un indicador de pH. Es decir, un indicador que cambia de color según el pH del medio. Entonces, cuando yo lo recibo, está así, fucsia, rosita, ¿sí? Lo voy a poner así en el autoclave, ¿sí? Junto con toda la carga, ¿sí? Que voy a poner en el autoclave. Largo el ciclo del autoclave. Y cuando termina, ese indicador lo voy a poner a incubar, ¿sí? Es decir, lo voy a poner en la estufita, en un medio de cultivo, para ver qué pasa, para ver si las esporas que había ahí adentro murieron con el proceso de autoclavado o no. Si queda igual que como estaba, ven que está así fucsia, significa que no, ¿cómo se llama? Que murieron y que no pudieron crecer. Ahora, fíjense, si pudieron crecer, ¿sí? Si el autoclavado, el ciclo autoclavado no fue eficiente y las esporas de esos microorganismos pudieron desarrollarse, el crecimiento de los microorganismos me va a bajar el pH del medio. Y al bajar el pH me va a cambiar el indicador de fucsia a amarillo. Es decir, que yo hago la esterilización, hago el proceso de esterilización. O sea, cargo el autoclave con todo lo que quiero esterilizar y con un tubito de control biológico. Termina el ciclo, saco todo mi producto ya esterilizados y el tubito de control biológico, que hasta ese momento está del mismo color, fucsia. Lo pongo en la estufa, en mi estufita para incubar, en mi incubadora, y lo dejo hasta el otro día. Si al otro día lo saco y sigue estando fucsia, significa que nada creció, con lo cual mi proceso de esterilización fue efectivo, eliminó todas las esporas del Estiarotermophilus. Si cuando lo saco de la incubación al otro día está amarillo, significa que hay crecimiento de microorganismos. ¿Y por qué está amarillo? Porque el crecimiento de microorganismos disminuye el pH y me cambia el indicador. ¿Qué me está indicando? Que mi proceso de esterilización no funcionó, no fue efectivo. ¿Por qué? Porque no logró eliminar a las esporas de este microorganismo. ¿Se entiende lo que es el control de esterilización biológico? ¿Se entendió? Sí. Sí, todo el mundo, es re importante. Acá hay otros controles biológicos, este es otro, ¿ven? Por ejemplo, acá está transparente y Profe, violeta, sí.
Y si no los eliminas, ¿qué pasos hay que seguir? Eso es una muy buena pregunta. Si no lo eliminamos, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas que hay que hacer es principalmente diferenciar lo que acabo de poner. O sea, eso que puse en el autoclave no lo puedo usar así como viene, porque no está estéril, ¿sí? Entonces voy a tener que, si puedo volver a ponerlo en un ciclo, volverlo a esterilizar, voy a tener que volver a esterilizarlo en un ciclo de autoclave. Primero tendré que ver qué le pasó a mi autoclave, por lo cual no llegó. Por ahí es un problema de la presión, de la presión, algo que no está funcionando en el equipo, ¿sí? Hay algo que no está funcionando, por ahí lo cargué mucho. O sea, hay que ver hay que investigar la causa. Pero todo eso que saqué del autoclave no lo puedo usar, no es seguro, no está estéril, ¿sí? Si lo quisiera usar igual porque estoy apurado, le tendría que hacer un montón de controles, ¿sí? Antes de usarlo. Y si no, tengo que volver a meterlo en un ciclo de autoclave, una vez que yo me asegure que el autoclave está funcionando bien, ¿sí? Pero esto, si me sale así, es un signo de alarma, ¿sí? Y lo que me está diciendo es que ese ciclo eso no lo puedo usar. ¿Está bien? Aparte de esto, de estos controles de esterilización, donde yo controlo el proceso, también voy a tener que controlar, ¿se acuerdan que tenía que controlar también el producto? O sea, tengo que hacer el control de esterilidad del producto. ¿Me siguen todos? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que hago cuando hago el control de esterilidad? Voy a controlar, dice ahí, en forma probabilística, si el material realmente quedó esterilizado completamente, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a hacer en forma probabilística? Porque voy a tomar una porción de todo el material, ¿sí? Ustedes imagínense que yo pongo a esterilizar al autoclave produje en mi laboratorio no sé, 5.000 ampollitas de solución fisiológica y las puse a esterilizar al autoclave, ¿sí? Entonces quiero ver si mi producto está estéril. Así que le voy a hacer las pruebas, los controles de esterilidad. Yo no puedo agarrar los 5.000. O sea, para saber si todos están estériles, debería agarrar uno por uno y fijarme si está estéril. Pero para eso tengo que abrir cada ampollita y hacer un control de esterilidad en el laboratorio. Y si abro cada ampollita, no me quedo sin ampollita. ¿Y después para qué me sirve el control de esterilidad? Sé que estaban todas estériles porque las abrí todas. ¿Se entiende lo que digo? No puedo controlar todo el lote. Nunca, de nada, ni de medicamentos, ni de alimentos, ni de cosméticos se controla todo el lote. Siempre se controla una parte. Porque si controlo todo el lote, abro todo el lote, abro todos los paquetes, los frascos, las ampollas, y ya no me queda nada después. ¿Para qué lo controlé? Ya no lo puedo vender, no lo puedo usar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo controlo? En forma probabilística. ¿Qué quiere decir? Hago un muestreo. Tomo una cantidad determinada, una alícuota, una porción del total, voy a hacer el control sobre eso y voy a considerar que si esa muestra me dio bien, todo el resto también está bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los controles de esterilidad que voy a hacer sobre mis productos? Bueno, hay varios. Vieron que en el cuadrito había algunos cuantos. Uno se llamaba transferencia directa a medios de cultivo. Vamos a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Imagínense que yo autoclavé mi frasco con el líquido que está dentro, ¿no? Y quiero saber si este líquido realmente quedó estéril o no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que transferir una parte, una alícuota
de esto, ¿sí? Lo voy a transferir a un medio de cultivo estéril, ¿sí? Que me permita que crezca, si hay algo, si quedó algún microorganismo acá, va a crecer en ese medio de cultivo. ¿Sí? O sea que yo voy a agarrar una porción de mi producto, el que esterilicé. Imagínense que esterilicé un frasco con solución fisiológica. Entonces, voy a ver, quiero saber si está estéril. Agarro una alícuota de esta solución fisiológica estéril y la coloco dentro de un medio de cultivo estéril, es decir, un caldo que tiene todos los nutrientes para que crezcan los microorganismos si es que los hubiera. Entonces, si esto se esterilizó bien y está estéril, acá no hay ningún microorganismo y por lo tanto mi medio de cultivo no me va a crecer nada, me va a dar límpido. Si mi producto no se esterilizó bien y no está estéril, cuando yo pongo una alícuota en el medio de cultivo, los microorganismos que quedaron vivos acá van a desarrollarse en ese medio de cultivo y me van a hacer que el medio de cultivo se ponga turbio. ¿Sí? O sea, paso una alícuota a un medio de cultivo, estéril el medio de cultivo, ese medio de cultivo lo coloco en una estufa de incubación, lo dejo un tiempo, ¿sí? Y luego lo voy a observar. Si está límpido, ¿qué significa? Que aquí no había ningún microorganismo. Por lo tanto, mi producto es estéril, cumple con la esterilidad. Si el tubito me da turbio, significa que entonces mi producto no está estéril, no cumple con la esterilidad. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué medios de cultivo utilizo? Ahí los tienen en la diapo y también lo tienen en el apunte. Hay dos tipos. Uno es el tioglicolato, que es este que está aquí, Y el tripticazo. que sirve para muchos aerobios. Aerobios son aquellos microorganismos que necesitan el aire, y muchos también anaerobios, que son aquellos microorganismos que no necesitan aire, que crecen donde hay falta de aire. Y después hay otro medio que es el triptasa soja, ¿sí? Que sirve también para aerobios y para hongos y levaduras. Entonces, de yo saqué mi frasquito de solución fisiológica estéril del autoclave, voy a agarrar una porción y la voy a poner en un tubo que tiene tioglicolato estéril. Y voy a agarrar otra porción igual y la voy a poner en un tubo que tiene triptosa soja estéril. Voy a agarrar esos dos tubitos y los voy a incubar. El de tioglicolato en la estufa a 37 grados. Y el de triptasa soja en la estufa a 25 grados. En dos estufas distintas. Para abarcar todos los microorganismos que pudiera haber. Y los voy a dejar ahí, adentro de esa estufa, a esa temperatura durante 14 días. ¿Sí? Ni uno más, ni uno menos. 14 días. Después de los 14 días, voy a observar los tubitos. Y voy a ver si los veo claros o los veo turbios. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven? Acá el tioglicolato, por ejemplo, y acá está el mismo tioglicolato todo contaminado de bicharraco. ¿Sí? Así es como están los tubitos. ¿Sí? Este es el triptasa soya o TCB, y este es el triptasa soya que tiene acá toda una cosa turbia, ¿sí? Un crecimiento. Ese es el control, uno de los controles de esterilidad que se llama transferencia directa. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer, ¿sí? Puedo hacer lo mismo que la transferencia directa, y en lugar de transferir una alícuota, lo que puedo hacer es filtrar una alícuota de mi solución estéril, la que yo metí en el autoclave, agarro una alícuota y la filtro. Como hicimos, ¿te acuerdan lo que yo les expliqué
del proceso de esterilización, que usábamos una membrana con un poro muy chiquitito que retenía los microorganismos y que esa membrana después la podíamos sembrar. Bueno, esa es una forma también. Una forma es transferencia directa y otra forma es filtro por esa membranita me retiene los microorganismos si los hubiera, y esa membranita después la corto a la mitad y pongo mitad en un tubo de tioglicolato y la otra mitad en el tubo de criptasa soya. ¿Sí? Ahora, nos quedan 4 minutitos y terminamos la clase, así que vamos a hablar de esto y después vemos. Lo último que les quiero decir es este test que se llama test de promoción de crecimiento. ¿Qué pasa? Que puede pasar... de las fotos de las muestras. Igual las tienen en la diapo, después las charlamos. Explico esto y después en la próxima clase seguimos charlando sobre el tema. Quédense tranquilos, ¿sí? Uno se veía límpido y el otro turbio. Nada más que eso. Por ahí no se veía bien las fotitos. Pero la idea es esa, que cuando está estéril se ve límpido, tal cual como lo puse al principio. Y cuando no está estéril y empieza a crecer, lo veo turbio, turbio. No se puede ver a través. Bueno, ¿qué pasa? Puede ser que a mí un control de esterilidad, estos de transferencia directa, me den bien, me dé como que está estéril. Pero, ¿qué pasa? Resulta que no es que mi producto está estéril realmente, cumple con la esterilidad, sino que el medio de cultivo a donde lo coloqué, o sea, el tioglicolato o el fructosa soja, no están funcionando bien. Como lo que decía, creo que, no sé quién era que decía de lo de la tirita que no funciona bien. El medio de cultivo también lo preparamos nosotros, o sea que puede haberle pasado algo, puede estar vencido el medio de cultivo, puede haber tenido un problema mientras que lo calentábamos, mientras que lo preparábamos, y el medio de cultivo no está funcionando bien. El tioglicolato o la fructosa soja. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos lo que se llama un test de promoción de crecimiento. Vamos a agarrar esos medios de cultivo, ¿sí? Que son los que después vamos a usar, y le vamos a agregar microorganismos que ya conocemos, ¿sí? Que sabemos que son microorganismos que crecen. Y lo vamos a dejar en esos medios de cultivo durante 7 días. Y vamos a ver si crecieron o no crecieron. Si crecieron todos los microorganismos que yo puse, significa que mi medio de cultivo estaba bien, que tenía todos los nutrientes perfectamente y nada que inhiba el crecimiento. Si resulta que después de estos 7 días, alguno de mis medios de cultivo no dejó crecer un microorganismo, eso significa que entonces estos medios de cultivo o no tienen los nutrientes suficientes o tienen algo que está inhibiendo el crecimiento. Y ya no me sirven para controlar. ¿Está bien? Porque si lo que uso para controlar no sirve, ya no puedo controlar nada. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? La transferencia directa o por filtración la hago sobre la muestra que saqué del autoclave. El test de promoción de crecimiento es para controlar mis medios de cultivo. ¿Se entendió? Ya nos queda el último minuto. La clase que viene volvemos a retomar esto último de los controles de esterilidad que me interesa que lo sepan, y después seguimos para antimicrobianos. ¿Alguna duda de último minuto? Porque se va a cortar y terminamos la clase acá. Nos vemos el miércoles. No, disculpa. ¿Ninguna? ¿Todos los demás? ¿Todo bien? ¿Sí? Hola, Mario. ¿Se entendió más o menos lo que estuvimos explicando?